Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que os acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén y amén. Señor, pedimos que la revelación de tu palabra hoy corra nuestro velo y nos des entendimiento, y nuestro espíritu y nuestra alma sean vivificados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Y háblame, Señor, dígale a Dios: háblame, ministrame en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Leyes. Estamos estudiando el tema leyes para la victoria del cristiano. Y vimos, la primera ley es el pacto de la sangre del Cordero. Y vimos como mucha gente engrandecía más el reino de las tinieblas, y haciéndole creer a la gente que todavía estaba subyugado, que todavía estaba enraizado, que todavía estaba esclavizado. Pero vimos como la sangre del Cordero, de nuestro gran sumo sacerdote, sin padre ni madre ni genealogía, lo que significa sin descendencia, murió por nosotros en la cruz, derramando su ADN. Y cuando yo aplico el ADN de la sangre del Cordero sobre mi vida, corta toda maldición, toda genealogía, se corta todas raíces de iniquidad, corta todas las 60 generaciones atrás, todas las maldiciones, cuando yo acepto el pacto de la sangre. Pero vimos que además del pacto de la sangre necesitábamos la palabra del testimonio. ¿Qué significaba la palabra del testimonio? Hacer declaraciones como Jesús se las hacía a Satanás: escrito está. Pero que sean coherentes con nuestro testimonio. ¿Se acuerdan que eso lo intentamos ver? Y vimos como que por causa de la murmuración, no es por su genealogía, no es por sus raíces de sus antepasados, no es por el poderío de Satanás que no venga la maldición, perdón, que no venga la bendición. Es que algunos se han dejado maldecir por ellos mismos, por su confesión, por su declaración, pero también por su murmuración, por sus mentiras, por su chisme. Y ayer la pastora estuvo predicando la tercera ley, que es: y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y la pastora estuvo hablando que era menospreciar la vida, no andar a toda hora pensando solo en los deseos de la carne, en sus pasiones, sino sujetando mi vida a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y yo hoy le agrego que sujetar la vida a Cristo también es la obediencia a nuestros sacerdotes, a nuestros líderes, a los pastores. Por eso el apóstol Pablo también dice en el libro de Hebreos 13:17, dice: obedezcan a sus pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes tienen que dar cuenta de ustedes, para que lo hagan con gozo, con alegría. Pero cuando uno se revela ante el siervo de Dios, mire lo que le pasó a Saúl. Yo no sé si ustedes recuerden lo que le pasó a Saúl. Saúl es un hombre de la tribu más pequeña de Benjamín, y Saúl es escogido por Dios
para gobernar a Israel. El pueblo de Israel quería un rey. Por lo que Dios entonces utiliza el que Saúl estaba buscando unas asnas. Y entonces toma Dios a Samuel y le dice: mañana a tal hora va a venir un hombre que está buscando unas asnas. Tú lo tomarás, comerás con él y luego lo ungirás. Igual que cada uno de nosotros éramos buscadores de asnas, buscadores de burros por allá, como lo estaba haciendo Saúl. Y un día nos tomó Dios y cenó con nosotros y nos llevó a un encuentro y nos ungió como reyes y sacerdotes. Tan pronto fue ungido Saúl, la unción vino sobre Saúl, pero una unción de conquista, de guerra, para libertar a su pueblo. Pero lo tenaz es que cuando una persona no tiene la capacidad de recibir poder, la baja autoestima que tuvo por muchos años se le sube a la cabeza el liderazgo. Y empezó Saúl a creerse que porque ya había sido como ungido como rey o como un líder de 12, entonces creyó que ya podía hacer lo que él quería y no se quería sujetar a su profeta Samuel. Y en cierta oportunidad estaban frente a un ejército. Y entonces el que tenía que llegar a hacer el sacrificio era Samuel. Y el ejército, escúcheme, el ejército, porque uno no puede tampoco escuchar a su ejército a toda hora. Usted tiene que primero escuchar a Dios. Empezaron a presionar a Saúl. Saúl, ya viene el ejército enemigo contra nosotros. ¿Qué haremos, Saúl? Y lo presionaron y lo presionaron. Saúl cogió y empezó a hacer el holocausto, el sacrificio ante Dios, cuando él no era el sumo sacerdote, era el profeta Samuel. Hay cosas que líderes están haciendo y no tienen la autorización de hacerlo, y van inclusive en contra de los principios divinos. Sin la autoridad de un profeta no se meta. Dígale a alguien así: sin la autoridad del profeta mejor no se meta. Cogió y empezó a ofrecer el holocausto, a quemar el incienso, y él era el rey. Como era el rey de Israel, creyó que podía. Y llegó Saúl, le dijo: ¿qué has hecho? Perdón, llegó Samuel: ¿qué hiciste? Me desautorizaste, pasaste por encima de mis órdenes. Si yo fui aquí quien te ungí, si Dios te puso en mi camino. No, es que el pueblo estaba, y empezó a sacar excusas. El pueblo estaba escuchando al pueblo. Yo ya no oía la voz de Dios. El pueblo necesitaba, el pueblo, queriendo como tener más misericordia del pueblo que la que Dios tiene para con el pueblo. Cuídense de eso, porque por querer tener más misericordia que Dios es que pecan. Y le dijo Samuel: no está bien lo que hiciste. Me pesa haberte ungido por rey. Impresionante. Luego vuelve el profeta de Dios a darle otra orden a Saúl. Y le dice: mata a todos los de Agag, a los agageos, al rey de Agag. Pero acabe también, para que no nos contamine, acabe con todas las vacas, los chanchos, los cerdos, los burros, los vestidos. Quemen y acaben con toda esa basura. Nos contamina, no nos sirve. Y se fue otra vez Samuel, esperando la obediencia de Saúl. Y vuelve entonces Samuel y le pregunta: ¿hiciste lo que te mandé? Oh, sí, mi profeta de Dios, yo hice todo lo que se me envió a hacer. Y en esas allá suenan los chanchos y suenan las vacas y el balido de las ovejas. Y llega y le pregunta a Samuel, el profeta, y dice: ¿qué es esto que estoy escuchando entonces?
Es que, pues bueno, yo me tomé la atribución. ¿Quién te mandó? Obstinado, necio y rebelde. Tremendo lo que le dice Samuel a Saúl. Dice, como hechicería y brujería es tu obstinación. Y es como adivinación tu rebeldía. Era mejor que se obedeciera que ni que me trajera 50,000 millones de diezmos. Mejor su obediencia que cualquier otra cosa. Es lo que le agrada a Dios. Porque por ahí es que desciende la unción, por causa de la obediencia. ¿Cuántos quieren otra ley de la victoria en el cristiano? Digan amén. Obedezca. Ay, Dios mío. Ay, no, pastor, toda la vida. Es mejor obedecer. Tal vez usted no entienda, pero es mejor no preguntar, no cuestionar, ni tomarse atribuciones que a usted no se le han delegado. Y voy a decir algo que es impresionante. Tan pronto esta iglesia, ustedes como siervos de Dios, vean que el pastor dice una cosa y su líder hace otra, están fuera de la cobertura de Dios. Ahí no hay nada que hacer. Fuera. Usted acérquese o cámbiese de ministerio, hable con nosotros. No, ese líder no sirve así. Si no obedece, si no se sujeta, no puede estar más ahí en el ministerio. Y eso fue lo que hizo Samuel con Saúl. Le dijo, me pesa haberte ungido por rey, y ahora Dios te corta también a ti. Y fue a salir y le rapa a Saúl el manto a Samuel y lo rasga. Ven y úngeme delante del pueblo, porque él lo que le importaba era solamente el título, la posición solamente quería asumir. Y se le rasgó un pedazo, le tocó el manto a Samuel. Samuel le dijo, así también vas a ser desarraigado del reino de Dios. Y ustedes lean la historia de cómo termina Saúl. Saúl sigue siendo rey, por cuanto Samuel no se pone a pelear en la carne, lo deja y sale y se va, pero solo le quita la cobertura. O sea, no se agarra con una espada y nos damos por... No, solo le quita la cobertura. No serás más rey sobre Israel. Dios se ha buscado otro. Y sale y se va. Declara solo la palabra. Solo declara la palabra. Y lean la historia, que inmediatamente, tan pronto Samuel suelta de su cobertura a Saúl, empiezan a atormentarlo los demonios. Antes lo libertaba David con la cítara y con el címbalo y tocando para Dios, los ministros de Dios que tocan. Por eso es que deben andar en santidad, por cuanto Dios los utiliza en la guerra para la liberación. Pero ahora estaba fuera de la cobertura de su profeta por desobediencia, y lo suelta. Entonces empieza a llenarse de demonios, y entran los demonios que proceden de la desobediencia, la hechicería, la brujería. Terminó consultando las adivinas, consulta una adivina de Endor, practica un espiritismo, intentando, por cuanto Jesús en esa época no había descendido a los infiernos a libertar las almas, a traspasarlos para el cielo. Y entra en el reino espiritual, abre una puerta en el espiritismo, y posiblemente un mismo demonio es el que se manifiesta tomando la figura corporal como la de Samuel. Y viene, y el mismo demonio que tiene que estar sujeto a la palabra de Dios le declara lo mismo que ya Samuel le había declarado. Y en ese día perecen todos sus 3 hijos. Miren el final de Saúl. Todos sus 3 hijos. Y aparte de eso, desesperado, le llegan con la noticia y ya venían por él. Coge una espada y se tira,
y ni siquiera ni la muerte misma lo quería. La muerte misma lo rechazó. Y tiene que decirle a un escudero: tírate sobre mí para que yo pueda morir en paz. Y un escudero lo acaba de matar todavía, muerto tenaz por causa de la desobediencia. Perdió todo por causa de la desobediencia. No le eche la culpa al diablo, no le eche la culpa, no escarbe que es que las raíces de mi tatarabuelo. Hermano, más bien arrepintámonos de nuestro pecado, pidamos perdón a Dios, invoquemos la sangre del Cordero y Él nos dará la victoria. Ahora sí, ese era el preámbulo. Verso 10 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido, mire que viene, la salvación. ¿Cuántos son salvos? El poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos experimentar. ¿Por qué? Miren el por qué. Porque fue lanzado el acusador en el cielo, el que nos acusaba delante de nuestro Dios a toda hora, de día y de noche, de día y de noche. Usted deje de andar creyendo que el diablo me hizo, que el diablo tiene poder, que es que estoy atado, que es que mis ancestros practicaron, que por eso. Olvídese, hasta el diablo ya lo sacaron para que dejara de acusarnos. ¿Y ahora qué viene? Lea lo que viene, dice: ha venido salvación, poder, reino, autoridad de Cristo. Porque ya echaron al diablo, el que nos acusaba. ¿Y cómo fue que se venció? Por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio y por menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Pero lea el verso 12. Esto es lo que me impactó. Dice: por lo cual alégrense cielos y alégrese tierra. ¿Cuántos son del planeta Tierra? Alégrese. Ese amén estuvo tan flojo. ¿Cuántos son del planeta Tierra? Alégrese. Pastor, ¿cómo me voy a alegrar con esa enfermedad que el enemigo me puso por causa de mis ancestros, de mi tatara? ¿Se da cuenta? Por eso es que usted no está alegre, porque usted le ha creído más al diablo que a Dios. Están diciendo lo que dice, que tiene raíces de iniquidad y que usted tiene que... O sea que el pacto de la sangre no hizo nada con su vida. No fue más que suficiente un solo sacrificio, sin padre, ni madre, ni genealogía, y que su ADN me liberta hasta Adán. Hasta Adán me liberta su ADN. Por la corona de espinas, ¿se acuerda? Que le colocaron a él sobre las sienes. Él estaba ahí, llevando hasta el pecado de Adán. Y si usted lee cuántas generaciones habían transcurrido, habían pasado, pero él estaba llevándolo porque Adán fue maldito y maldita la tierra por su causa, por su pecado. Y Dios le dijo: por cuanto esto hiciste, maldita será la tierra. Ah, sí, Jesús dijo: entonces la tierra va a ser redimida y yo llevaré ese pecado, yo llevaré esa maldición. Le colocan la corona de espinas sobre sus sienes y de sus sienes brota sangre. Y esa misma sangre es la que redime la tierra. Ya usted no está bajo maldición. Dígame un amén. Usted no está bajo maldición. Usted no puede permitir la escasez. Usted no puede permitir la ruina. Pero tampoco puede permitir la pereza. Deje de estar echándole las culpas al pobre diablo. Sarnoso ese ya está vencido. Que es que mi abuelo, déjelo que el pobre viejo ya sus cuentas le tiene que dar allá a Dios. Déjelo que descanse en su tumba por allá en paz. No invoque a los muertos.
usted invoque al que está vivo, a su sangre, a su poder, en el nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte al Rey. Alégrense en tierra. Lea conmigo, verso 12. Por lo cual, pero mire la alegría que le dice Dios, ¿por qué debe ser? Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ella, alegraos tierra, y los que moráis en ella, los moradores, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Escúcheme, ¿cuánto tiempo le queda al diablo? ¿Qué dice su Biblia? Poco tiempo. Ahora, rápidamente, según esto que dice el Apocalipsis, vaya conmigo a Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Rápido. Primera Timoteo capítulo 4 verso 1. ¿Lo tienen? Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es la palabra apostatar? ¿Ah? Es abrogar algo que ya está establecido. Eso es apostatar. En lo que usted ha creído, retroceder y volver atrás. Y eso es lo que ha querido el diablo con nuevas doctrinas raras. Sacar a la gente de su fe, de la fe del pacto de la sangre. Por eso lo llevé al Apocalipsis 11, verso 12 y ahora 13, donde dice: y es que el diablo sabe que ya le queda poco tiempo. Y el apóstol Pablo entonces decía: pero es que para ese poco tiempo, esos últimos tiempos, el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Léalo. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Santo Dios. Y usted pídale al Espíritu Santo de Dios una revelación. Usted pídale a Dios, porque es que se levantan doctrinas y gente que como Saúl, pero es que el pueblo estaba solo, el pueblo. No, usted no puede ser más misericordioso que Dios. Espérese. Es que el pueblo no se quiere arrepentir. El pueblo quiere seguir en su pecado, en su inmundicia, y jugar con la sangre del Cordero. Y Dios tiene que ser entonces fuerte con su pueblo, porque hay gente que solamente con disciplina es que aprenden. El pueblo perece, pero es por su pecado, porque abrogan el pacto de la sangre. Y entonces empiezan a escuchar a maestros. Ahí se salen doctrinas, maestros. Ay, venga, hermanito, yo sí lo voy a hacer libre, yo. No dicen la sangre del Cordero, y no, yo. Usted deme un abrazo y yo lo suplanto y yo hago que, por Dios, invalidaremos el pacto de la sangre del Cordero. ¿Habrá algún método mayor que ese? ¿Habrá algo más poderoso que la sangre de Cristo Jesús? Imposible. El cielo y la tierra no encontraban una persona digna para abrir los sellos del libro. Lo leen en el libro de las Revelaciones. Y los 24 ancianos, los seres vivientes, botaron sus coronas y dijeron: solo uno es digno, Jesús, el único digno, porque Él derramará de su sangre
brotará de su espíritu sobre cada uno de nosotros y nos libertará. Eso fue lo que Él hizo entonces en la cruz por nosotros. Y dice el apóstol Pablo: cuídense, porque el diablo anda con ira sobre los de la faz de la tierra, tratando de engañarlos con espíritus engañadores y con doctrinas de demonios que los harán, lea, apostatar de la fe, que les harán creer que usted no ha sido libre. Usted no, todavía no. Haga la cola ya. Usted aún no ha sido libre. Usted todavía está atado. Sí, usted está maniatado. Usted todavía está maldecido. Usted todavía está embrujado. Usted, o sea, le harán creer que la fe en Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe, no logró entonces supuestamente su libertad. Cuídese. Usted no puede escuchar doctrinas de demonios. Y Satanás siempre se viste de ángel de luz. Él no se les va a presentar con cachos y cola, como se le presentó a la misma Eva. En especie, como estaban en el huerto los animalitos, y Adán era el que le ponía los nombres a los animalitos. Recuerden, tú te llamarás serpiente, tú te llamarás caballo, tú vaca, y así. Él era el que le ponía los nombres. Entonces, tiene comunión con los animales, y se le presentó entonces como una serpiente. ¿Y qué le dijo? Con que Dios te ha dicho. ¿Qué es lo que dice ese pastor? Con que el pastor les dijo: Saúl, escucha la voz de tu profeta Samuel, para no ser desarraigado, porque como pecado de adivinación, como ídolos e idolatría, es el que se revela. Cuídese, hermano, de usted asignarle su mala condición de pronto al diablo o a los ancestros, porque estaría apostatando de su fe. ¿Qué me ha dado la victoria? Anoche estábamos hablando con unos de mis 12, y podíamos, yo solamente me río de ver cómo Dios a mí me ha regalado las cosas que me ha regalado y cómo me las ha dado. No más este lote, eso es una super, hiper, mega bendición. Ahora, si ustedes me preguntan cómo lo logramos, yo tengo testimonios en videos. ¿Cómo fue que compramos este lote? La plata conforme la compramos, y ahora lo que vale este lote, lo que Dios a mí me ha regalado, cómo lo he comprado tan económico, como dice la Biblia, comprar sin dinero. ¿Por qué? Porque yo he creído en la sangre. Yo dejé de creer que estaba atado, que estaba bajo maldición. Dejé de hacerme la víctima, y ahora yo creo en su poder. Dice la Biblia, por si no lo sabían, Él se hizo pobre para que con su pobreza yo fuese enriquecido. Él llevó en sus espaldas, en sus llagas, yo fui sanado. Él fue molido, yo fui perdonado. Él fue hecho maldición, quedando colgado en un madero, para que yo fuese hecho bendición. Usted tiene que entender eso. Deje de asignarse usted mismo principados, potestades demoníacas, y apostatando de la fe, echándose en reversa para dejar de creer que usted ya es libre. Si usted no cree que es libre, nunca lo será. Yo siempre he creído en el pacto de la sangre, y está escrito: de modo que si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. ¿Cuántos son libres para correr? Libres para reír, libres para cantar. Póngase sobre sus pies y dale un aplauso fuerte al Rey. Yo soy libre, dígalo conmigo. Yo soy libre.
pasado. Vamos, confiéselo, confiéselo. En la cruz quedó mi pasado, en la cruz quedó mi pecado. Por sus llagas yo fui sanado, por su pobreza fui enriquecido, su sangre me ha redimido. Yo fui libertado, ahora soy constituido rey y sacerdote. Yo soy nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Da un grito de guerra! Dale ese aplauso al Rey. Yo lo creo. Levante sus manos al cielo, diga: yo lo creo. No apostataré de mi fe jamás. Dice: alégrense, moradores de la tierra y del cielo. Yo tengo es que alegrarme. ¿Sabe qué decía Pablo? Escúcheme. Usted no ha padecido lo que padeció Pablo. Azotado, lacerado, en náufrago, y llega a la isla picado por serpientes. Hermano, si hay alguien que de verdad sufrió por causa del evangelio, fue Pablo. Despojado de sus títulos, luego lo metían en la cárcel, preso, condenado a muerte. ¿Y sabe qué decía Pablo? Esta breve tribulación momentánea producirá en mí un cada más excelente peso de gloria. Si usted es de los que ven las pruebas, si usted es de los que ven una época donde usted está pasando por alguna tribulación y le asigna a los demonios a esa tribulación, es que por causa de mis ancestros yo no he sido libre. Téngalo. Lo que confiese con su boca le vendrá. Eso es lo que el diablo quiere, mantenerlo a usted atado. Pablo decía: esto es una breve tribulación. Que me hayan matado a piedra, eso es una breve tribulación. Que me hayan azotado con vara y ensangrentado, no podía ni cantar, ni acostarse, ni sentarse, pero él cantaba. Sí podía cantar. La única parte del cuerpo donde no le dieron a Pablo fue la boca, y no me importa, por ahí lo alabo, por ahí le canto, porque yo soy libre, Señor. He sido libre por tu sangre. Yo soy libre, papito lindo, por ti, porque tú lo hiciste por mí en la cruz. Tú lo llevaste por mí en la cruz. No tengo necesidad, seré obediente más bien. Me arrepiento de mi pecado, más bien arrepiéntase de su pecado. Arrepiéntase de su maldad. Arrepiéntase de su pereza, de su falta de sujeción. Arrepiéntase, hermano, arrepiéntase en el nombre de Jesús. Pídale perdón a Dios por su murmuración, por su hechicería. Porque como pecado de rebeldía, de brujería y de hechicería, así es la rebeldía. Su obstinación, tienen un corazón necio, y el pastor les está llamando la atención. No, el necio se hace 7 veces más sabio en su propia opinión. Hermano, y si ustedes ven a uno de los líderes siguiendo doctrinas demoníacas, apártese de él. Venga, hable conmigo, yo lo pongo bajo otra cobertura. Pero no se dejen maniatar más. No se dejen echar apostasía. No se dejen subyugar más. Yo soy libre por la sangre del Cordero. Y los líderes que no se sujeten, que se vayan. Dios los bendiga. Si quieren su doctrina y otra iglesia, váyanse. Libres son de aquí. Vaya, átense allá a sus demonios si quieren. Pero esta iglesia fue comprada con el pacto de la sangre del Cordero. Y esa sangre me hace libre. Dale un
un aplauso al Rey. ¡Dáselo fuerte! Soy libre, dígalo. Soy libre. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. Volumen. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, en ti puedo gritar. Libre soy. Libres para correr, Libres para danzar. Libres para danzar. Soy libre. para vivir en ti. Libre para vivir en ti. Libre soy. Libres para correr, Libres para correr. libres para danzar, Libres para danzar. libres para vivir en ti. Libres para vivir en ti. Oh, libres soy. ¿Cuántos fueron libres? Vamos a saltar para el Rey. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti No se oye la voz. vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar. Libre soy. Libres para correr, Libres para correr. libres para danzar, Libres para danzar. libres para vivir en ti. Libres para vivir en ti. Hoy yo libre soy. Para correr, soy libre para danzar. Libres para danzar. Libres para vivir en ti. Da fuerte ese grito de libertad al Rey. Libres para correr, Libres para correr. soy libre para danzar. Libres para danzar. Yo soy libre para vivir en ti. Libres para vivir Yo. en ti. Libre soy. Jesús, tú me diste libertad, me diste el perdón. Libre soy, libre soy. Por tu amor en la cruz, libre soy.